Con un saludo de Cristo a la distancia, mi nombre es Omar Aguilar y esto es Perspectiva Católica. Perspectiva Católica, nuestro encuentro semanal en donde charlamos, conversamos, escuchamos, aprendemos y nos involucramos en la actualidad, en la realidad de la sociedad, de la iglesia, de la familia, todo desde una perspectiva católica. Hoy nos vamos a trasladar hasta Centroamérica, pero en un asunto y en un tema que compete a todos nosotros, a todas las personas de buena voluntad, de manera particular a Latinoamérica y también que tiene injerencia en los Estados Unidos. Hoy vamos a hablar del caso Beatriz. ¿Cuál es la actualidad de este caso? ¿En dónde estamos? ¿En dónde están las leyes? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es el caso Beatriz? Para desglosar, para educarnos y para animarnos, en primer lugar, a orar, a unirnos en oración por una buena decisión y para ver cómo podemos involucrarnos en esta situación, tenemos a dos grandes invitadas. Primero que nada, vámonos hasta El Salvador para darle la bienvenida a Julia Regina de Cardenal. Julia, gracias por estar con nosotros en Perspectiva Católica. Gracias a ti, Omar, por invitarme con un tema tan importante como eso que nos afecta a todos. Exactamente, un tema de que no importa en dónde estemos en Latinoamérica, es un tema que nos compete a todos, incluido Estados Unidos. Y para eso nos vamos a ir hasta Alexandria, en el estado de Virginia, muy cerca de la capital de los Estados Unidos, para darle la bienvenida a Neidy Casillas. Neidy, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida a Perspectiva Católica. Hola Omar, muchísimas gracias por la invitación. De vuelta, muchas gracias por abrirnos la puerta para poder informar a la gente sobre esta situación que estamos por enfrentar, que es una situación realmente grave. Exactamente, y Neidy, ¿por qué no empezamos contigo y nos das así una entrada, una visión general? El caso Beatriz, aquí en Perspectiva Católica ya lo hemos presentado en anterioridad, pero debido a que es un caso en proceso, todo lo que está sucediendo, ¿por qué no de entrada, Neidy? Cuéntanos, ¿qué es el caso Beatriz? ¿Quién es Beatriz? Claro que sí, Omar. Mira, muy brevemente, para quienes nos están viendo y que no habían escuchado sobre este caso, es un caso importantísimo, como tú bien decías, Omar, que va a tener una repercusión no solamente en El Salvador, sino en todo Latinoamérica. Y por eso es que nos compete a todos y es importante que todos sepamos qué es lo que estamos enfrentando. El caso Beatriz se trata de una chica pobre, de escasos recursos, que se encontraba enferma. Sin embargo, ella quería y tenía el gran deseo de ser madre. Así lo fue, tuvo a un primer bebé en el 2012 y justo después de ese parto le ofrecieron en el hospital esterilizarla. Ella dijo que no porque ella tenía en su corazón ese gran deseo de ser madre y así fue como en el 2013, el año siguiente, concibió a Leilani, una nena que cuando hicieron el chequeo durante su embarazo se dieron cuenta que venía con una discapacidad que iba a dificultar la sobrevivencia de la bebé. Al ver este caso, los grupos abortistas de forma ilegítima y esto ilegal, mejor dicho, ilegal, hay que decirlo, Omar, acudieron, obtuvieron la información de Beatriz, es decir, su expediente médico y haciéndose pasar por su familiar, obtuvieron la dirección de Beatriz para acudir a su hogar, para acosarla, para manipularla y para llenarla de miedo. Y esto, Omar, estos grupos que se dicen que les importa tanto a la mujer y que es la razón del por qué existen, no les importó en el caso de Beatriz, que de hecho el estrés era lo peor que podían hacerle a Beatriz, era justamente lo que podía detonar y empeorar su condición. Sin embargo, estos grupos abortistas, sin importarles en realidad Beatriz como persona, pero simplemente su causa, la manipularon, la llenaron de miedo hasta que finalmente Beatriz accedió a ir a la corte y solicitar el aborto. La corte de El Salvador le negó la realización de un aborto porque no había una causa para realizar este aborto. El alegato era que la salud de Beatriz estaba en riesgo y varios comités médicos le evaluaron y no encontraron una prueba fehaciente de que la vida de Beatriz estaba en peligro. Sin embargo, estos grupos siguieron con el caso, Beatriz manipulada, pues también siguió con ello y se llegó el momento en el que tuvieron que inducir el parto de Beatriz y así nació Leilani. Por unas pocas horas, Leilani vivió y
pudo estar y sentir el amor de su madre. Igualmente, Beatriz tuvo la oportunidad de abrazar a su hija, de bautizarla, Omar, y justo fue Beatriz quien le puso Leilani. Después de su parto, una semana después, Beatriz salió de ahí y lastimosamente Beatriz murió, pero murió, Omar, y esto hay que recalcarlo, 4 años y 4 meses después en un accidente de motociclistas. Los grupos abortistas, lastimosamente tengo que decirlo, que la muerte de Beatriz fue lo mejor que les pudo haber pasado, porque entonces ahora ellas son la voz de Beatriz. A Beatriz ya no la tenemos para poder escuchar su versión. Ahora la versión de Beatriz está representada por grupos abortistas, que son grupos que tienen intereses muy particulares, que pertenecen a la industria del aborto y que es la industria del aborto la que las financia y la que está detrás de ellos, que quiere imponernos el aborto. Bajo el alegato, llevaron este caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es una corte que está basada en Costa Rica y que tiene jurisdicción sobre 20 países en Latinoamérica. Y esta corte es la que está por decidir este caso, el caso de Beatriz en contra de El Salvador, que no es en contra de El Salvador, y no nada más es por Beatriz, es en realidad la industria del aborto en contra de Latinoamérica. Pues qué gran resumen nos has hecho, Neidy, en unos minutos, ¿verdad? Ponernos al tanto de la realidad. Julia, ¿cómo se ha vivido todo este caso en El Salvador? ¿Cuál ha sido la respuesta de los ciudadanos salvadoreños a lo largo de los años? Y como dice Neidy, ¿no? De toda esta triste manipulación durante su embarazo, ¿verdad? El nacimiento de la bebé y después, desafortunadamente, pues también la muerte de Beatriz. ¿Cómo ha sido todo, Julia? Bueno, en El Salvador, afortunadamente, la ciudadanía es pro vida, la mayoría, la inmensa mayoría. Son pocos los grupos que están tratando de legalizar el aborto en el país y estos grupos son los que se aprovecharon, como dijo Neidy, de esta mujer que estaba preocupada porque había tenido problemas en su primer embarazo, le habían recomendado esterilizarse, que ya no tuviera más hijos. Ella dijo que no, que ella quería tener más hijos y fue así como salió embarazada. Y al darse cuenta estos grupos pro aborto que ella estaba en el hospital, que le habían diagnosticado, ella tenía lupus, esa era la enfermedad que tenía un problema que le había afectado anteriormente en su embarazo, le había dado insuficiencia renal, entonces eso lo usaron en contra de ella para decir de que esta vez también tenía insuficiencia renal, lo cual era totalmente falso, porque teníamos comunicación con los médicos que la estaban atendiendo, especialmente con uno, que era director del área de problemas en los embarazos, y él nos informaba todo el tiempo cómo estaba cuando salió el escándalo y cuando nos dimos cuenta de que se habían aprovechado de esta pobre mujer que tenía esta enfermedad que se había complicado en su primer embarazo y que además iba a tener una hija con anencefalia y que eso probablemente iba a hacer que la niña muriera, pues como pasó cuando la niña nació. Sin embargo, Beatriz quería tener a su hija. Los grupos pro aborto la convencieron que si ella no abortaba, ella iba a morir, lo cual era totalmente falso. Su vida nunca estuvo en peligro. La muerte de Beatriz no tuvo nada que ver con su parto, con su embarazo, nada. Fue un accidente motociclístico, como dijo Neidy, y entonces ahora que ella no está, están usando a su familia también, porque les hacen pensar de que ella podría haber tenido una mejor vida si ella no hubiera pasado por eso y que no quieren que otras mujeres pasen por eso. Ella se dio cuenta, yo tuve la oportunidad de hablar con ella y me contó que ella se daba cuenta de que bueno, ella le decían que iba a morir y me decía, yo no me quiero morir, yo tengo un hijo, yo no me quiero morir, quiero estar para él. Y yo le decía, nosotros le decíamos, los médicos, créale a los médicos, no le crea a estos grupos que la están usando, créale al médico que le está diciendo que su vida no está en peligro, nunca ha estado en peligro, y en el momento que esté en peligro, ellos van a hacer lo que sea necesario para salvar su vida. Pero por el momento usted no tiene ningún problema médico que le impida tener este parto. Entonces ella sí se dio cuenta que la estaban usando.
Sin embargo, la confundían porque incluso la ministra de Salud de ese momento también llegó a hablar con ella, a decirle de que si no se provocaba el aborto iba a morir. Ujú. Y era falso. Y se demostró hasta el final cuando ella tuvo a su bebé, ella no tuvo ninguna complicación, salió del hospital y luego ella murió por otras causas que no se relacionan en nada con su embarazo ni con su parto. Sí, Julia, es muy interesante lo que mencionas y no podemos dejar de hacer hincapié, que todo lo que está relacionado con aquellos que promueven el aborto, que promueven esta cultura de la muerte, nace, se sustenta y vive de mentiras. Esa es la gran realidad. Hay un paralelismo tremendo, ¿no?, en lo que sucedió en la década, principios de la década de los 70, que llevó en el 73, desafortunadamente, a la legalización en los Estados Unidos del aborto también. Pero Julia, tú mencionabas al principio de tu participación que El Salvador es un país pro vida, que es un país que en su mayoría la población, las familias, la gente es gente que está a favor de la vida. Y aquí viene una pregunta muy interesante. ¿Y de dónde salen estos grupos? ¿De dónde sale esta gente que literalmente quiere dormir, quiere mentir, quiere vender algo que el pueblo salvadoreño, pues de entrada, le es ajeno, que es todo esto del aborto? ¿Quiénes son estas gentes? ¿Por qué la insistencia? Bueno, estos grupos feministas son financiados por toda la Organización Internacional Abortista. Bueno, Neidy con Sebastián hicieron un libro sobre un estudio que hicieron sobre todo las cantidades de dinero que están invirtiendo en nuestros países para conseguir que grupos pro aborto apoyen la legalización de este crimen. Pero para terminar lo que comencé a decir anteriormente, Omar, y para enfatizar algo que tú dijiste, es que el aborto no es solo que se basa en la mentira, sino que también explota a la mujer, la explota, la daña, la engaña, matando a su hijo. Y en cambio, los Provida, que no somos financiados por estos grupos internacionales poderosos que quieren venir a meter ese negocio barbárico en nuestros países, se aprovecha de la mujer, se aprovecha y le explota. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué están creciendo estos grupos? ¿Por qué tienen tanto poder? Porque son financiados. Los que somos pro vida, pues tenemos que no solo invertir nuestro dinero, invertir nuestro tiempo, sino que también dejamos a nuestra familia a un lado para poder trabajar en esto, mientras que ellos reciben el dinero necesario para poder luchar por legalizar el crimen del aborto. Exactamente, y que me gustaría en un momento indagar más en todo eso, pero Neidy, volviendo a lo que tú mencionabas, el caso Beatriz ante la Corte Interamericana de Derechos, ¿esto qué significa de manera general para aquellos que no estamos relacionados con todos estos términos legales, con aquellos que no conocemos la función de la Corte Interamericana, cómo esta tiene injerencia en las constituciones y en las leyes de países independientes? ¿En dónde estamos y qué significa todo esto? Claro, mira, Omar, yo creo que una forma de poderlo entender, aquellos que no están tan familiarizados con el sistema, puede ser comparándolo al Roe versus Wade de Estados Unidos. En el caso de Estados Unidos, también en base de manipulaciones y mentiras, llevaron este caso ante la Suprema Corte de Estados Unidos y fueron únicamente 9 jueces quienes decidieron por toda una nación. Decidieron sin tener un argumento en su constitución, ellos hicieron una interpretación completamente fuera de lo que era la intención de la constitución y así fue como legalizaron el aborto. Ahora bien, si hacemos como el paralelo con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, hay que ver que la Corte Interamericana, bueno, primero decir que es parte de la Organización de Estados Americanos, ¿no? Cuando hablamos de la OEA, la Corte es, digamos, forma parte de esta estructura de la Organización de Estados Americanos. Cuando los países firmaron un tratado que es llamado la Convención Americana de Derechos Humanos, ahí aceptaron la jurisdicción de la Corte, lo que significa que los países dijeron, nosotros vamos a someternos a lo que esta Corte nos diga en derechos humanos, ¿no? Entonces, es por eso que esta Corte tiene esta jurisdicción. Ahora bien,
La Corte de Estados Unidos es la Corte de su país, pero la Corte Interamericana está compuesta por 7 jueces, Omar, que no nos representan. 7 jueces que fueron políticamente electos, en los que los pueblos de las Américas no tuvieron nada que decir. Es más, nadie sabemos quiénes son esos 7 jueces. Y 7 jueces van a decidir por 20 países. ¿Por qué? La Corte, no voy a entrar tanto a la parte jurídica, pero simplemente les digo que la Corte ha desarrollado un principio bajo el cual ellos dicen que lo que ellos digan, las decisiones, por ejemplo, en el caso de Beatriz, la decisión que tome respecto de El Salvador no va a ser obligatoria únicamente para El Salvador, va a ser obligatoria para todos los países que están bajo su jurisdicción, porque esta Corte que dice proteger los derechos humanos, pues entonces dice, como se trata de derechos humanos, no solamente el país que está en el litigio tiene que aceptar esta decisión, sino todos los países que están bajo nuestra jurisdicción, porque ustedes o estos países se han comprometido a proteger los derechos humanos. Entonces, lo tienen que aceptar. Entonces, Omar, no importa si nuestras constituciones, la constitución de tu país, no importa el país que sea, protege la vida, incluso desde su concepción. No importa si existe legislación nacional en tu país que protege la vida. La Corte tiene lastimosamente o se ha otorgado una potestad para ir más allá de sus funciones y con ello ha estado cambiando nuestras legislaciones. La gente no se ha dado cuenta, pero no sería la primera vez que un fallo de la Corte es usado para cambiar las legislaciones. Esto ha pasado, esto está pasando y ustedes lo pueden ver cuando van a las sentencias, si uno lee las sentencias que se México, en Argentina, en Paraguay, en Perú, etcétera, siempre van a hacer referencia a los fallos de la Corte como el antecedente del por qué tienen que decidir en cierto sentido. Y ese es el gran peligro, Omar, que enfrentándonos a esta Corte que tiene jurisdicción y que sí tiene la potestad para cambiar la ley. No la debería de tener en un principio, pero se la ha otorgado. Sí, es una situación bastante preocupante, como mencionas, Neidi. En primer lugar, pues no sabemos ni quiénes son los jueces, no sabemos de qué línea vienen, no sabemos si en realidad los derechos humanos, los derechos del bebé en el vientre materno, de la mujer, de la familia, son considerados por ellos o de dónde vienen, ¿no? Y luego que imponen y superimponen estas decisiones sobre las constituciones de los países. Ahora, Neidi, ¿algún país ha levantado la voz y ha dicho, bueno, no vamos a estar de acuerdo si la decisión es a favor del aborto, o todos los países simplemente podemos esperar que van a aceptar la decisión y decir, bueno, es que la Corte decidió y no hay más que hacer? Bueno, Omar, aquí hay algo bien importante de distinguir y qué bueno que me lo preguntas, porque aquí lo que está haciendo la Corte, y esto es muy grave, está tratando de robar la potestad que el pueblo le confiere a su poder legislativo, es decir, a sus congresos. La OEA tiene como uno de sus pilares la democracia. Ese es como uno de los objetivos principales. Mas, sin embargo, con lo que la Corte está tratando o lo que está haciendo es de borrar el legislativo y ellos ahora ser los legisladores desde una posición que no fueron electos, fueron políticamente electos, pero que no representan la voz de los pueblos. Y sin embargo, como tú dices, ahora ellos van a decidir, esta decisión va a tener impacto y lastimosamente por la falta de información, por la falta de conocimiento que existe de qué es lo que hace la Corte, qué sí le corresponde, quiénes son estos jueces, etcétera, no muchos países están advertidos de lo que está pasando. Gracias a Dios, la semana pasada, el presidente de Costa Rica en una entrevista declaró que de ser la decisión de la Corte favorable al aborto, ellos tendrían que retirarse de la Corte, de la jurisdicción de la Corte, porque eso iría en contra de la Constitución de Costa Rica y de la legislación de Costa Rica. O sea que, Omar,
gracias a Dios, estamos ante una situación en la que los pueblos de las Américas están despertando, que por eso agradecemos tanto este espacio, porque lo importante es que la gente sepa, que los gobernantes sepan, que los legisladores sepan que alguien más está tratando de robar el poder que el pueblo les ha conferido a ellos. Exactamente, y esto obviamente, ¿no? De entrada, Julia, pues tiene en primer lugar una injerencia masiva, muy dramática puede llegar a ser para El Salvador como nación. Hemos sido testigos, Julia, los últimos años, los últimos meses, ¿no? De un resurgimiento del Salvador como nación, de un Salvador que ya ahora no es visto como el país de la violencia, como el país que muchos años y por muchos años tristemente se mostraba al mundo. Todo esto, ¿cómo va de la mano con la defensa de la vida, ¿no? ¿Y qué pueden hacer? No solo salvadoreños en El Salvador, pero por ejemplo, la gran colonia salvadoreña en los Estados Unidos y en otros países. ¿Qué puede hacer? Primero que nada, para despertar conciencia y darse cuenta de la realidad que su país está viviendo y está pasando con este caso. Bueno, en realidad la defensa de El Salvador en este caso fue increíble, fue excelente. Eh, se destapó toda la verdad ante todas las mentiras que habían llevado los grupos pro aborto. En El Salvador el aborto era permitido desde 1973 hasta 1997. Era permitido por violación, ¿cómo se llama? De la salud, no es la salud, la vida de la madre, si la vida de la madre está en peligro y si el niño no era viable. En 1997 lo que hicimos fue, como dije antes, unir a los salvadoreños, hacer una gran publicidad de que esto se venía encima, que querían copiar una ley de España para que se abriera el aborto prácticamente a todo, y se revirtió, y entonces ahora todo aborto es ilegal, y además logramos una reforma de la Constitución que dice en el artículo 1 que se reconoce como persona humana a todo ser humano desde la concepción. Desde entonces estamos bajo ataque, pero las personas que llegaron con nosotros a la asamblea, porque prácticamente nos tomamos la asamblea para defender la vida, no solo adentro, sino afuera, los parqueos, las calles, todo, los salvadoreños se manifestaron a favor de la vida, sigue siendo igual. Los salvadoreños sabemos de que el aborto no solo mata al niño, sino que explota a la mujer, y que los pro vida debemos defender la vida del niño y la vida de la madre también. Somos pro vida del niño y pro vida de la mamá. Entonces, en El Salvador, ¿qué pasó? Hubo otro caso también que estaban usando en contra de nosotros, que es el caso Manuela, también en la Corte, lo llevaron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y la resolución de la Corte fue un caso de infanticidio, y querían usarlo también para legalizar el aborto en El Salvador y usarlo para también presionar a que se legalizara el aborto en Latinoamérica. Pero la resolución fue, una de las cosas que dijo fue que se redujera la pena del infanticidio. O sea, qué absurdo, reducir la pena del infanticidio, que mamás pueden matar a sus hijos, entonces a 3 años, lo cual es excarcelable, así como pasa con el aborto, que trataron de ir a buscar a mujeres a las cárceles por aborto, y no hay ni una porque las penas son excarcelables. Entonces, como tú dijiste, Omar, esto es un negocio, es una industria. Los tentáculos de esta industria están metidos en la OEA, en la ONU, en todos estos organismos internacionales que también se lucran de matar a los bebés y de usar a las madres que tienen embarazos en dificultades, que lo que necesitan es nuestro apoyo, no la muerte y la violencia. Y que precisamente, Julia, parte el apoyo desde la educación y la formación. Ustedes realizando una labor en la comunidad, dentro de la sociedad, ¿no? De informar y de preparar, porque Julia, hay una gran verdad que la mayoría de las personas en general, ¿no? Se consideran personas pues a favor de la vida, pero muchas veces no saben cómo activarse o no saben los retos, lo que está pasando y los ataques. Julia, ¿cuál es la diferencia en una sociedad, ustedes que lo vivieron en El Salvador, de decir somos pro vida porque estamos a favor de la vida y, como bien lo dices, unirse y trabajar? Bueno,
Los ataques de los antivida, de los pro aborto, no paran, no paran. Han atacado a mi familia, a todos los pro vida nos tienen ya, eh, nos reconocen y nos atacan como sea, especialmente en las redes sociales y difundiendo mentiras de nosotros, ¿verdad? Estamos acostumbrados. Pero la gente, yo creo que desde entonces, desde 1997, despertó y se dio cuenta de cómo trabajan ellos y que es importante de que saber no solo de que la defensa de la vida y de la familia y de la vida del bebé y de la mujer eh, no es solo una cosa religiosa, sino que también es humana, que estas mujeres, como dijimos, necesitan el apoyo para que ellas puedan salir adelante. Nosotros tenemos un albergue para madres solteras, tenemos un centro de ayuda para la mujer donde se han salvado más de 12,000 niños del aborto con solo dándoles consejería, con solo apoyándolas. Entonces, sí, en todos los países latinoamericanos existen grupos que estamos trabajando por ayudar a la mamá para que no busque la violencia o la muerte y que no crea las mentiras que le están diciendo que va a tener consecuencias terribles en su vida. Exactamente, y Neidy, como lo menciona Julia, ¿no? La defensa de la vida realmente involucra el preocuparse, el procurar y el asistir a todas, a la familia, a la mujer, aquellos que están, ¿verdad?, en peligro, que están pasando por situaciones de crisis, en asistirlos. Pero volviendo un poco, antes de irnos a la pausa, Neidy, la importancia que tiene también la participación cívica en asuntos relacionados con la toma de decisiones, con estos casos. ¿Cómo puede involucrarse la gente y decir, bueno, pues es la Corte Interamericana, yo no soy abogado, pero yo qué puedo hacer? ¿Cómo puede alguien involucrarse y estar al tanto? Y si es posible, apoyar y levantar la voz, Neidy. Claro que sí, Omar. Yo siempre les digo que no necesitan venir a la OEA, no necesitan ser abogados o venir a la corte para poder defender estas causas. Creo que los ataques, como bien lo decía Julia, están pasando en nuestros países. Ciertamente, El Salvador es uno de los países más atacados en donde la industria del aborto está poniendo todo el dinero para revertir la protección de la vida y para que se puedan matar bebés a diestra y siniestra. Así que creo que algo muy importante que todos podemos hacer sin necesidad de ser abogados o sin necesidad de venir a estos escenarios es advertir, bueno, primero nosotros informarnos y saber que estos organismos internacionales tienen una injerencia en nuestra vida tremenda. Parece a veces que son como algo como totalmente fuera de nuestra realidad, pero lo que ellos dictan, Omar, va a impactar tu familia, ni tan siquiera tu realidad a tu alrededor, tu familia, porque la legislación que modifiquen va a tener ese impacto. Así que tú puedes acudir, por ejemplo, a los legisladores, todos los que hemos estado involucrados en el movimiento Provida, conocemos legisladores, conocemos otros grupos que luchan por la mujer, conocemos algunas veces también a pastores, a nuestros guías en las iglesias, y hay que informar a todo el mundo de lo que está por pasar. Estamos enfrentando el Roe versus Wade para Latinoamérica. Y eso es muy importante, Omar. Estamos a punto casi de que la Corte, creemos, por cómo viene actuando la Corte, creemos que muy pronto vamos a tener esta decisión y tenemos que estar preparados para lo que sea, para algo bueno o para algo no bueno, porque no sabemos nunca esta Corte qué es lo que va a decidir. Lastimosamente vemos una corte que es tendenciosa, una corte que, como lo decíamos en el principio, recibe dinero de fundaciones que tienen un interés específico y que le dictan a la corte que decida de acuerdo a esos intereses. Entonces, pues podemos tener un panorama bastante malo, y por ello es tan importante que nosotros informemos a aquellos que pueden influir, no en las decisiones internacionales también, pero a nivel local, Claro. ¿no? Necesitamos ir ante nuestros legisladores, decirles qué es lo que está pasando y que entonces defiendan nuestra voz, porque al final de cuentas ellos son nuestros representantes. Exactamente, con esta invitación a participar, a defender, a levantar la voz, vamos a tomar una pauta. Recuerde,
Si quiere conectar con nosotros, nuestro correo electrónico perspectiva@ewtn.com. Síganos y denle like a nuestra página de Facebook, en donde ponemos todos nuestros programas Perspectiva EWTN en Facebook. Y también, si a usted le gusta el podcast, nos encuentra en Spotify como Perspectiva Católica. No se vaya, volvemos del corte. Continuamos, Omar Aguilar, Perspectiva Católica. Gracias por acompañarnos. Hoy estamos hablando y conociendo, informándonos y ojalá, espero en Dios, animándonos a activarnos y reactivarnos. Y si ya estamos activados, pues seguir todavía dando la buena lucha en la defensa de la vida, conociendo más del caso Beatriz. Y bueno, antes de continuar, quiero hacerle la invitación. Si usted está viendo la premier de Perspectiva Católica, quiero invitarlo el día de mañana que precisamente con Neidy Casillas nos acompañe para la cobertura de la Marcha por la Vida desde Washington, D.C., una cobertura que anualmente nos reúne a miles y miles de personas para levantar nuestra voz de una manera pacífica. Así es que los quiero invitar ya de entrada para que de nuevo a Neidy y a un servidor nos acompañen el día de mañana en la cobertura de la Marcha por la Vida aquí en EWTN y en Radio Católica Mundial también. Neidy, antes de ir a la pausa, tú mencionabas algo que mucha gente a lo mejor no sabe. Los intereses financieros, económicos, las cantidades de dinero que se mueven detrás de la industria del aborto y que por eso hacen que, por ejemplo, como tú bien lo decías, se ataque tan vehementemente y tan fuertemente a El Salvador para utilizarlo como punta de lanza. ¿De qué estamos hablando en términos generales? ¿Cuánto dinero hay envuelto? ¿El aborto es un negocio? Es un negocio enorme, Omar, y no hay que olvidar que a partir de la decisión de la Suprema Corte de Estados Unidos de revertir el caso de Roe versus Wade con el caso de Dobbs, la industria del aborto ha perdido muchísimas clínicas en los Estados Unidos y están en búsqueda de nuevos mercados. Y esos nuevos mercados están intentándolos abrir justamente en nuestros países y por eso están poniendo todo este dinero en El Salvador para luchar por la legalización del aborto. Es tremendo el dinero que reciben, incluso, Omar, es tremendo realmente que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y enfatizo derechos humanos porque es una tristeza que, habiendo realmente tantas violaciones en nuestro continente, la Corte se dedique y se preste a un juego en el que rigen y mandan los intereses de los dineros y no, en realidad, la protección de los derechos humanos. Mira, solo para darte un ejemplo, por ejemplo, la Fundación Ford es una de las fundaciones que da dinero a la Corte, pero no solamente da dinero a la Corte, también le da dinero a una de las agrupaciones que está representando a Beatriz, que es, digamos, como el abogado de la familia de Beatriz. Esta agrupación se llama la Agrupación Ciudadana para la Despenalización del Aborto Terapéutico, Ético y Eugenésico, Omar. Imagínate, el aborto eugenésico, que quiere decir que ellos van a ser ahora quienes van a decidir quién sí tiene derecho a vivir y quién no. Un bebé con síndrome de Down, por ejemplo, debería de ser asesinado. ¿Por qué? Porque porque tiene una discapacidad. Y así millones de personas van a ser asesinadas. Neidy, déjame, sí. te detengo aquí porque este punto es de vital importancia que lo enfaticemos. El aborto eugenésico y, como acabas de decir, por ejemplo, un bebé con una discapacidad, pero también dentro de esta línea puede ser, por ejemplo, Neidy, a lo mejor un niño que venga a una mujer en extrema pobreza, ¿no? O sea, decidir, claro, bueno, hay niveles económicos y si no se cumple este nivel, pues simplemente esta vida se desecha, Neidy. Exactamente, esto abre el aborto para todo, sin límites. Y eso es lo que dijeron, de hecho, Omar. Pero bueno, déjame, nada más vuelvo a la parte del dinero, porque como te decía, es muy grave lo que está sucediendo en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque
les platicaba este ejemplo de la Fundación Ford, que le da dinero a la corte, pero también le da dinero a esta agrupación, que son el abogado de la familia de Beatriz. Lo mismo pasa, por ejemplo, con una fundación alemana que se llama Henry Boll. También le ha dado dinero a la corte y también le da dinero a esta misma agrupación. Es decir, que están financiando tanto a la corte como a la parte. Entonces, esto es justamente, Omar, la gran preocupación. ¿Cómo podemos pensar que vamos a tener una corte objetiva cuando estas fundaciones, que todos sabemos de los intereses que han sostenido por años, están financiando a la corte y a la parte también, ¿no? Entonces, realmente es una situación muy lamentable que una corte que se dice jurídica, que se dice velar por los derechos humanos, pues esté prestando para un juego tan tremendo como puede ser el realmente decidir en base a intereses económicos y no realmente en base a la protección de la persona humana, porque también hay que aclarar que la Convención Americana de Derechos Humanos, que es esta legislación internacional, digamos, bajo la cual la Corte debe de decidir el caso, dice específicamente, Omar, y no existe un tratado tan pro vida en el mundo como este, dice que toda persona, todo ser humano es persona y que toda persona tiene el derecho a vivir desde el momento de la concepción. Entonces, esto es lo que debería de regir este caso de Beatriz. En ningún momento debió de haber llegado siquiera a la Corte porque no existe una base legal para que el caso llegue. Y lo más triste es que estamos viendo los extremos a los que está llegando, en donde el interés económico es lo que va a regir la decisión de la Corte, que vamos a llegar a extremos de promover la eugenesia de los bebés, que vamos a llegar a extremos en los que se anulan, porque también hay que decirlo, lo que las peticionarias, es decir, estas agrupaciones que representan a la familia de Beatriz le están pidiendo a la Corte, no es únicamente la legalización del aborto, Omar, ellas están pidiendo aborto libre y gratuito, es decir, sin ninguna restricción de tiempo hasta los 9 meses y financiado por todos nosotros como ciudadanos. Además, le están pidiendo que no haya ningún requisito para que ni las mujeres ni las niñas puedan solicitar el aborto, es decir, los derechos de los padres están en riesgo porque lo que quieren es que sin ninguna declaración, sin acompañamiento, sin nada, les otorguen la realización de un aborto a menores de edad. Y además que tampoco permitan la objeción de conciencia. Es decir, ahora nos están forzando, se convierte en una corte inquisidora que fuerza a todos nosotros a realizar abortos, a matar niños, sin importar cuál es nuestra creencia. Sí, y que tenemos el ejemplo claro y el triste testimonio en Estados Unidos, ¿no? Que aquello que se promovió como raro, seguro, ¿verdad? Se convirtió en un genocidio silencioso que en números hablamos más de 63 millones de vidas perdidas de bebés en el vientre de su madre, ¿verdad? Durante los casi 50 años de Roe v. Wade y tantas mujeres lastimadas, tantos hombres que todavía pagan las consecuencias de esta decisión y de tristemente caer en esta mentira. Julia, nos acaba de dar Neidy esta visión, ¿no? De toda la cantidad del dinero, de todos los intereses que se mueven, que atacan. Lo vemos casi hasta como bíblico, ¿no? El poderoso contra el pequeño. Y tú lo mencionabas hace un ratito en el segmento anterior. ¿Dónde están los dineros para la defensa de la vida? ¿Dónde están? ¿Con cuánto contamos? ¿Cuál es el presupuesto para ustedes que trabajan en la defensa de la vida? ¿Tienen apoyo de instituciones masivas, de corporaciones? No, Omar, así como ustedes en EWTN estamos así como buscando gente buena, gente que quiera, que se identifique con la labor que hacemos y que quiera también colaborar con nosotros. Lo importante de esto es que son tan poderosos, pero tan poderosos y quieren convencer a la población de que es una injusticia no dejar que el aborto sea legal, que se inventan historias. Aquí en El Salvador fue
famoso esto, lo que ellos llamaron una campaña que se llamaba Las 17. Las 17 son mujeres que mataron a sus hijos, pero inventaron, bueno, para empezar, ¿por qué llegaron a las 17? A las 17, porque estos grupos pro aborto buscaban mujeres en la cárcel que habían abortado para hacer una campaña en contra del aborto. Entonces, para favorecer el aborto, para favorecer la legalización del aborto, no encontraron ni una, porque los jueces les dan castigos sustitutos que no son carcelables. Entonces, ¿qué pasó con estas mujeres? ¿Qué había pasado? Dijeron que eran abortos espontáneos, que ellas no habían abortado, o sea, que no habían matado a sus hijos, sino que habían tenido abortos espontáneos, lo cual es totalmente absurdo. Si no hay mujeres presas por aborto provocado, ¿cómo van a haber mujeres presas por aborto no provocado? Se me ha ido la palabra. Entonces, dicen estas mujeres inocentes, abortos espontáneos, y lo repitieron en CNN, en la BBC, en el New York Times, en todos estos medios populares, famosos, y repetían la misma mentira. Así de poderosos son. A nosotros aquí en El Salvador nos hicieron varias entrevistas en algunos de estos medios y no permitían que dijéramos la verdad, nos cortaban el tiempo, nos decían ya se acabó y terminaban diciendo hoy en la noche van a haber mujeres durmiendo en la cárcel injustamente por abortos espontáneos. La realidad, ¿cuál era? Que estas mujeres habían apedreado a sus niños, o sea, la evidencia de medicina legal era que los niños habían sido apedreados, acuchillados, estrangulados, o sea, eran asesinatos, no tenían nada que ver con el aborto, pero entonces usaron estos casos para internacionalmente difamar a El Salvador y decir que aquí en El Salvador se perseguía, que había una persecución de mujeres para meterlas presas por abortos espontáneos, lo cual era totalmente falso. Ahora estas mujeres ya están libres, ya la última salió hace un mes o 2 meses, pero no diciendo que no habían matado a sus hijos, sino que dijeron que las dejaron libres porque ya habían cumplido su pena suficiente y por buen comportamiento y etcétera. Pero ya están libres. Nosotros no es que querramos que las mujeres estén presas, pero creemos de que si no hay un castigo para el infanticidio, van a seguir matando niños. Nosotros sí les ofrecemos apoyo a estas mujeres. Está el apoyo de la adopción también, que podrían hacerlo, que podrían buscar que alguien adopte a sus niños y que el aborto nunca va a ser la solución para ningún problema que pueda tener una mujer en su embarazo. Ya haya sido violada, sí. Que por supuesto que en la violación hay 3 personas involucradas. Está el violador, que es el criminal, la mujer, que es la víctima, y el niño, que es el inocente. ¿Por qué le vamos a dar la pena al inocente? Entonces, pues así piensan los salvadoreños. Y claro, nosotros cómo sobrevivimos, como tú mencionabas, por la ayuda de gente que cree en nuestra labor. ¿Y qué podemos hacer nosotros para tratar de impedir que esto, lo que puede suceder en la Corte Interamericana de Derechos Humanos con este caso de Beatriz? ¿Cómo podemos ayudar? Pues ya lo dijo Neidy, tenemos que hacer que la gente se dé cuenta. Si no saben usar las redes sociales, aprendan, que la gente se mete en Twitter, en Instagram, en Facebook. El Center for Human Rights está haciendo, Global Center for Human Rights está haciendo una campaña buenísima para decir la verdad, para que las personas nos demos, todos los latinoamericanos y en Estados Unidos también, nos demos cuenta de lo que está pasando y cómo trabaja la industria del aborto, que no solo pues es una industria multimillonaria, sino que también que no defiende los derechos humanos, que la Corte Interamericana de Derechos Humanos está en contra de los derechos humanos porque está mintiendo si favorece esto, así como favoreció el infanticidio en el caso Manuel en El Salvador. Si favorece eso, o sea, deberían de ser destituidos todos, pero como sabemos que hay otros intereses que son los que financian a estos grupos, a estas organizaciones internacionales,
sí tenemos que nosotros hablar, hacer que la gente se dé cuenta de lo que está pasando, el peligro que hay y cuántas mujeres van a salir perjudicadas si logran lo que quieren. Exactamente, y si se continúa perpetuando esta serie de mentiras. Neidy, volviendo al caso que mencionabas, ¿no? Roe Wade, el doctor Nathanson, que fue uno de los promotores y que habló durante los argumentos para la legalización del aborto en el 73, después de una conversión de vida y de convertirse al catolicismo, él admitió que ellos habían exagerado los números, que habían exagerado por miles y miles. Ellos habían dicho en los argumentos, más de 10,000 mujeres al año mueren por causa del aborto, lo cual es una mentira absoluta, ¿no? Uno de los argumentos también que se presentó en el 73 es que con la legalización del aborto se iba a reducir la pobreza en Estados Unidos. En 1973 en Estados Unidos teníamos el 11% de la pobreza. Hoy, en el 2023, tenemos arriba del 13%. Es decir, hay una campaña también, Neidy, que es muy importante, que se juega en los medios, una campaña mediática. ¿Cuál es la importancia de involucrarnos, como bien lo acaba de mencionar Julia, y cómo son las maneras que podemos apoyarlos a ustedes, Neidy, a los que están ahí, a los que les toca poner la cara, poner el pie en las cortes, en los argumentos, leerse todo lo que pasa? Nosotros, ¿cómo podemos apoyar? ¿Cuáles son los medios, las formas, a dónde acudir para también activarnos en esta campaña mediática que también, Neidy, es sumamente importante? Claro, como bien dices, Omar, es los medios, y como lo decía Julia, los medios es impresionante cómo son parte como de todo este movimiento en el que repiten esta narrativa de las 17, en el que repiten que las mujeres sufren emergencias obstétricas. Ese es el nuevo término o la nueva mentira que se promueve para hablar de supuestos abortos espontáneos. Esos abortos no existen, son, en el caso de Manuela que comentaba Julia, alegaban que Manuela se había desmayado y así había parido a un hijo y luego no supo qué pasó, pero el hijo apareció en una letrina. Son una serie de mentiras. Cuando uno va a los medios, ellos repiten esta mentira y lastimosamente nosotros tenemos pocas voces. Por eso agradecemos tanto a EWTN que nos dé este espacio para que la gente pueda enterarse y pueda escuchar la otra voz, que pueda escuchar la verdadera historia de este caso y de lo que está pasando con estos organismos internacionales. Y como decía Julia, hoy en día todo el mundo tenemos un celular, todo el mundo está en Instagram, a veces hasta en TikTok, y simplemente viendo videos que nos hacen reír, y bueno, lo cual no está mal, pero así como dedicamos tiempo a eso, también podemos dedicar tiempo a informarnos. Pueden buscar, por ejemplo, toda la información sobre el caso Beatriz en nuestra página, también en la página que es casobeatriz.org. Nosotros de forma constante hemos estado tratando de realizar pequeños videos para Instagram, para Twitter, para que la gente de forma sencilla se pueda enterar, que pueda darle un reenviar, que pueda darle un retweet, que se informe ellos mismos y que se puedan involucrar. También donaciones, por supuesto, siempre son bienvenidas, porque como decía Julia, ellos tienen una cantidad de dinero enorme y por eso pueden acudir a estos grandes medios, ¿no? En Europa podías ver los periódicos alemanes, franceses, ingleses repitiendo la mentira de las 17, del encarcelamiento de mujeres en El Salvador, lo cual no es verdad. Y esto es lo que resuena en la cabeza de las personas. Y por eso tan importante que busquemos otros medios para informarnos y para por lo menos nosotros mismos hacer nuestro criterio confrontando dos informaciones que son completamente distintas y también sabiendo de dónde vienen estas informaciones, que como pues todos sabemos hoy en día es difícil creerle a los medios porque sabemos de la manipulación y de los intereses que se promueven. Exactamente, y la importancia, Julia, de no caer en la desesperanza y, ¿por qué no?, de tomar el ejemplo de ustedes en El Salvador, ¿no? El pequeño de América, el pulgarcito de América, que se siente y que está bajo este ataque, pero que está dando la buena lucha, que está al frente. Entonces, Julia, también la invitación para Estados Unidos, para Latinoamérica y el mundo entero a unirse con ustedes, a apoyarlos y también cada uno en su metro cuadrado, en su país, en su ciudad, en donde esté, que sigamos dando la buena lucha, Julia.
Así es, vale la pena luchar por esto porque aunque pensemos y yo que pierdo, que me importa, sí, nos debería de importar porque eh, que la mujer, cuando la mujer está bien, la familia está bien. Y si la familia está bien, la sociedad está bien. Pero la mujer no solo corre el riesgo físico de perforaciones, de cáncer, de quedar estéril, etcétera, sino que corre riesgos graves psicológicos, emocionales, que le van a afectar en su familia el resto de su vida. Aunque digan estos grupos aborteros que es la mejor decisión que puede tomar una mujer, matar a su hijo, la mujer sabe lo que ha hecho y no puede regresar, no puede revivir a ese niño muerto ya. El aborto no hace que una mujer no esté embarazada, sino que ella la convierte en una mamá de un niño muerto, de su hijo muerto. Y esto esta carga la lleva emocional, la lleva toda su vida. Entonces, esta carga le va a afectar en su trabajo, en su familia, en todo su ambiente, y esto le afecta a toda la sociedad. Ayudemos a estas mujeres a que tomen mejores decisiones, no permitamos que venga la industria del aborto a nuestros países, que es una industria barbárica, donde descuartizan al bebé en el vientre materno, donde convierten a una mamá asesina de su propio hijo, donde la utilizan, así como en el caso de Beatriz, cómo torturaron a esta pobre mujer de escasos recursos durante todo su embarazo, la torturaron haciéndole creer que si ella no abortaba, no mataba a su hijo, que ella quería a ese hijo o a esa hija, a Leilani, que si no la mataba, ella iba a morir. Y era falso, la estaban usando, la estaban engañando. Entonces, esta industria engaña, daña, explota a la mujer matando a su hijo. Y Julia, estamos a un par de minutos de terminar. Has mencionado un par de puntos muy importantes y que me gustaría enfatizar, ¿no? La defensa de la vida también incluye la atención y la ayuda a la mujer. ¿Cuáles son algunas de las áreas en las que ustedes trabajan para apoyar a las mujeres en embarazos en crisis, mujeres que desafortunadamente han perdido a su hijo por un aborto y todas estas situaciones? Cuéntanos así brevemente un poco de las labores que hacen. Bueno, para empezar, nosotros tenemos, creo que el área más grande que nosotros tenemos es el área de la educación. Entonces llegamos a las escuelas, a los colegios, centros educativos, iglesias, a hablar con padres de familia, con adolescentes, con maestros, para hablarles sobre los temas de la sexualidad, el noviazgo, el embarazo, fuera del matrimonio, el aborto, etcétera. Y luego tenemos un centro de ayuda para la mujer donde apoyamos a la mujer que tiene un embarazo en dificultades y que cree que el aborto es la única solución para su embarazo. Le ayudamos a que ella tome la decisión correcta, tener a su hijo, si lo quiere dar en adopción, lo da, Ujú. aunque la inmensa mayoría pues no lo da. Ya una Sí, vez sí. nace y lo ven, se quedan con ellos, sea la razón que sea, se quedan con Ujú. esos bebés. Y luego tenemos un albergue donde recibimos los casos más difíciles que las han sacado de su casa o problemas de adulterio que tienen que esconderse, etcétera. Y pasan Sí. con nosotros todo el embarazo y aún pueden quedarse algunos años con nosotros mientras Ujú. arreglan su situación. Incluso hemos mandado a estos niñitos al colegio. O sea, tratamos de cubrir todas las áreas y en el aspecto emocional trabajamos de la mano con Viñedos de Raquel que les ayudan a las mujeres que han abortado para que las acompañan en todo el dolor Ujú. de haber matado a su hijo. No, muy interesante, ¿verdad? Y bueno, Neidy, esto nos da una visión muy importante, ¿no? Con la que queremos terminar este programa, ¿no? Que la defensa de la vida, pues realmente implica preocuparse por todas las personas. Neidy, últimas palabras, el caso Beatriz, que esperamos y un mensaje para todos nuestros televidentes, todos los que nos están escuchando, para seguir unidos y estar y vivir en esperanza, Neidy. Así es. Como bien dices, Omar, no podemos caer en la desesperanza. No importa lo que la Corte resuelva, de todas formas, aunque ellos nos van a atar de manos de cierta forma, pues nosotros vamos a buscar la forma siempre de desatarnos esas manos y de seguirlas levantando Ujú. y levantando nuestra voz por esos bebés que ellos quieren asesinar. Nuestras futuras generaciones son nuestro mayor tesoro y vamos a luchar hasta el final por cada uno de esos bebés. Y la invitación, como te Sí, sí. decía Omar, creo que es muy importante ponernos a pensar qué haría yo
si yo hubiese estado un día antes de que Roe versus Wade se decidiera. Así es Sí, como lo tenemos que ver. ¿Qué no haría yo? O sea, hasta qué daría todo para poder defender mi país, mi voz, sí. la legislación y mis futuras generaciones. Y eso es lo que tenemos que hacer. Pues qué Estamos importante. a días todavía de hacer Pues algo. qué importante, quiero agradecerles, Julia y Neidy, en primer lugar, su gran labor que hacen, seguirlas animando. Gracias, gracias por todo lo que hacen por la defensa de la vida. Y nos vamos a quedar con esta invitación que nos hace Neidy. ¿Qué haría yo? ¿Qué puedo hacer el día de hoy yo para seguir promoviendo la vida? Ya lo sabe, quiere conectar con nosotros, escríbanos perspectiva@ewtn.com. Por favor, síganos, comparta y dele like a nuestra página de Facebook, Perspectiva EWTN. Y también estamos en podcast, en Spotify, nos encuentra como Perspectiva Católica. Será hasta la próxima, pero recuerde que nuestra perspectiva siempre sea el amor.